Continuemos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy tengo una clase súper chévere para vosotros, porque, chan 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 chan, vamos a utilizar esta API. Vamos a consumir la API de Rick and Morty. Técnicamente vamos a poder acceder a la información de los personajes. Hay 661 personajes, entonces tenemos con qué trabajar. Y vamos a aprender a cómo consumir una API desde JavaScript. Ya sabemos que viene el concepto de API, ¿cierto? Porque vieron los videos y están clariticos de que es una API, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a consumir la API de Rick and Morty, vamos a aprender cómo hacerlo desde JavaScript, vamos a hacer un par de ejercicios asíncronos con un par de peticiones. Y temas tengo para hoy. Básicamente eso, vamos a profundizar muchísimo en todo el tema de asincronismo, porque ya la siguiente clase vamos a empezar con React. Y ya para React tenemos que empezar a ver cómo hacer lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y va a estar chévere, en realidad necesito que estén súper atentos y ojalá que me puedan seguir el ritmo de la clase. Así que para empezar, antes de empezar a hablar de la API, vamos a nuestros editores de texto y vamos a crear por acá en nuestra carpeta de JS Medium que hemos creado antes. Recordemos que vimos cómo crear prototipos en JavaScript, ¿cierto? Que era una forma un poco distinta de manejar clases, o era la forma en que JavaScript manejaba las clases entre comillas. Habíamos dicho que pues también existen las clases, que es una forma más bonita de estructurar o de hacer un prototipo, un poco más visible, un poco más entendible. Trabajamos con un par de clases, también hablamos de ese tema que es muy importante, las funciones por parámetro. Hemos agregado aquí al método saludador de las personas, le hemos agregado un parámetro que es técnicamente una función y que se ejecutaba justamente después de que el saludo se realizara. Y eso fue lo que hicimos por acá, un método de responder saludo, que efectivamente se ejecutaba y respondía el saludo justamente después de que una persona o un programador saludaran, ¿cierto? Y eso lo hicimos aquí, enviando una función por parámetro a otra función, que también son conocidos como callbacks. Y súper importante. Y por acá, en cuestión de tiempo, hablamos que JavaScript no maneja todo por igual, sobre todo cuando hay funciones asíncronas como en este caso setTimeout, y nos dimos cuenta de cómo funcionaba el event loop. Si vieron los videos, pues los videos explicaban más a fondo de qué trataba eso del event loop. Y por aquí hicimos un ejemplo en el que bloqueamos el event loop, porque habíamos programado una función que se ejecutara en 2 segundos. Y luego nos metimos en este for que nunca terminó. Bueno, se demora mucho terminando. Y el mensaje que habíamos programado pues nunca apareció. ¿Por qué? Porque habíamos bloqueado el event loop, ¿cierto? Entonces bien, hasta ahí. Eso fue lo que vimos la clase pasada técnicamente. Así que para hoy necesito que por favor, aquí en la carpeta de JS Medium, nos creemos una carpeta llamada async. Y aquí dentro van a ir todos los temas que vayamos a aprender hoy, ¿vale? En todos los temas vamos a necesitar un archivo index.html, entonces por eso creo una carpeta para separar todo y organizar mejor. Entonces aquí en el tema de async voy a crear otra carpeta. Y esta la voy a llamar tema 5 request. Vale, dentro de esa carpeta request vamos a crear un archivo index.html. Vale, y voy a crear otro archivo que va a ser nuestro JavaScript requests.js, ¿cierto? En el HTML, lo mismo, la estructura básica, es todo lo que necesitamos. Ahora sí, continuemos. Teníamos nuestro archivo index.html, técnicamente nomás le cambié el título y voy a quitarle esto de acá y ya. Y vamos obviamente a vincular nuestro archivo JavaScript en él. Entonces aquí al final del body voy a crear script, la propiedad de src, sí. Y aquí voy a colocar el archivito este de request.js. Y como siempre vamos a ir acá. Por buenas prácticas voy a colocar un alert para saber si quedó bien hecha la cuestión, ¿cierto? Y por acá en index.html voy a correr el live server, ¿vale? Y por aquí está el alert y la página funciona perfectamente. Voy a abrir la consola. Quiero que se fijen en esto, la consola les va a aparecer justamente así, les va a aparecer por acá abajo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer con la consola el día de hoy es, vamos a desacoplarla, ¿vale? Entonces le vamos a sacar los botones. Y la primera opción, desacoplar en otra ventana. Con eso, pum, se suelta y la tenemos por acá libre. Y lo que voy a hacer con esta ventana es colocarla justamente en la parte de abajo de la pantalla. ¿Por qué? Porque voy a trabajar el código en la parte de arriba de la pantalla. Y así vamos a poder ver lo que esté pasando en la consola mientras trabajamos en el archivo. Entonces por acá voy a colocar console.log, voy a colocar X mensaje y ahí va a aparecer de una vez
esto. ¿Por qué vamos a tener que utilizar esto así y no como lo veníamos haciendo convencionalmente? Porque mi gente, vamos a aprender o consumir la API de Rick and Morty que la tenía por acá. Y para eso vamos a tener que utilizar una cosita adicional. Pero antes de empezar a hablar de eso, miremos un poquito sobre la API. La API, pues como les digo, tiene información sobre los personajes de la serie. Dice en qué episodio fue la primera vez que se vio. Dice cuál fue el último lugar en el que se vio a ese personaje. Dice si está vivo, qué tipo es o qué especie. Dice obviamente el nombre, tiene una imagen del personaje. Incluso dice en cuántos episodios aparece. Eso está bastante chévere. Si se fijan aquí abajo dice que tiene información de 631 personajes, 108 locaciones y 41 episodios. Y que pues está funcionando, ¿no? Hasta ver si está bien. Por acá, como casi todas las APIs públicas que hay una parte de documentación en que nos dice pues cómo manejar la API. Por acá dice que para utilizar GraphQL, que es una tecnología creada específicamente para eso, que si quieren saber cómo crear APIs, les recomiendo estudiar GraphQL. Yo en realidad no sé nada porque pues todavía no me he metido en el mundo de back, pero pues con GraphQL es muy popular, la verdad, está muy requerido últimamente. Bueno, pero por acá hicieron la API en GraphQL, pero lo que vamos a utilizar nosotros es la REST, ¿vale? Esta que está acá, la API REST. Aquí nos dice que hay una URL base. Y tenemos ciertos endpoints, ¿no? Tenemos ciertas opciones que podemos hacer. Podemos buscar por personaje, podemos buscar por lugar o podemos buscar por episodio, como se ve por acá. Y aquí nos dice un poco de información acerca de la paginación, pero pues la paginación tiene que ver con las peticiones HTTP y todavía no vamos a tocar ese tema. Simplemente voy a buscar cómo podemos obtener un personaje. Entonces por acá dice para tener un personaje, un único personaje, solo tenemos que colocar la URL base que ya hemos visto antes, el endpoint que sería personajes y un ID. ¿Ven? Este ID de aquí es técnicamente el ID del personaje que queremos. En este caso el 2 es el personaje de Morty de la serie y da cierta información. Esta misma URL la podemos colocar acá en nuestro navegador. Voy a dar enter. Nos aparecerá la información de ese lado. Yo tengo esto habilitado, que es una extensión que me permite ver este código así, bonito. Y ustedes lo corren sin extensión, les va a aparecer un chorrero de letras, ¿no? Les va a aparecer un chorrero de información. Pero pues esa misma información es esta información de acá, solo que aquí está formateada, está bonita, para que sea así bien visible. Si quieren utilizar la misma extensión, por acá tengo el enlace para que lo instalen. Simplemente lo instalan y él ya sabe qué páginas están hechas así en JSON, y lo que hace es transformarlo a JSON, ¿no? Recordemos que JSON es la notación de tipo objeto de JavaScript, entonces estamos viendo la información de la API como si fuera un objeto de JavaScript, ¿no? Entonces tenemos acá un ID, que es el ID del personaje. Tenemos el nombre, que ahí está el nombre del personaje, el estatus, la especie, el género, el origen. Dice que es de la Tierra C137. Dónde está ubicado ahora mismo y en qué episodios ha aparecido nuestro personaje. Pues obviamente Morty apareció en casi todos, si no estoy mal. Está en los 41 episodios. Y por acá dice que URL utiliza y toda la cuestión. Si queremos ver otro personaje, pues cambiamos este 2 de acá arriba. Este 2 de aquí arriba lo cambiamos por otro ID. Puede ser por ejemplo el 10. Y nos va a traer la información del personaje 10, que en este caso es un tal Alan Rails, que sabrá Jesús quién es. Y por acá el primer personaje es Rick Sánchez, que es el más popular obviamente. Y ahí está la formación del personaje. Incluso creo que podemos ver la imagen, aquí está, de cada uno de los personajes. Entonces está bastante chévere utilizar este tipo de tecnologías, porque si se dan cuenta no necesitamos saber de bases de datos, no necesitamos crear conexiones de ningún tipo. Simplemente con esta URL podemos acceder a esta información y podemos hacer cosas interesantes con ella, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para traer esta información y ponerla en nuestro programa o en nuestra página? ¿Cómo hacemos entonces una petición para obtener esta información? Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo, pero se los voy a enseñar a hacer con una librería, una tecnología adicional, que es jQuery. Vamos a aprender a hacerlo por jQuery por cuestiones académicas, porque vamos a profundizar un poquito de cómo funciona el asincronismo. Entonces vamos a utilizar jQuery, pero obviamente existen varias formas de hacerlo con JavaScript. Muchas librerías también ya facilitan esa cuestión, pero vamos a utilizar jQuery. Así que simplemente les voy a enviar el enlace. Y para empezar a utilizar jQuery en nuestro proyecto es súper sencillo. Simplemente vamos aquí al botón de descargar jQuery. Vamos a buscar la opción CDN, que tiene que ver con el Content Delivery Network.
Si quieren saber más acerca de los CDNs, les recomiendo buscar, es muy interesante cómo funcionan. Pero básicamente la razón por la cual Netflix carga súper rápido es debido a una CDN, que es básicamente ubicar servidores cerca de distintas regiones para hacer la red menos congestionada y más rápida, pero pues bueno, ahí pueden buscar al respecto. En este caso vamos a utilizar la CDN para utilizar jQuery y por acá él nos dice que tenemos que entrar a code.jquery.com, ¿vale? Y nos va a mandar esta página de acá. Y por acá vamos a entrar en la versión 3X o la versión 3 y vamos a utilizar la versión minificada de jQuery, de jQuery Core. Vamos a darle aquí en dice minificado y nos va a aparecer este código que simplemente lo colocamos en nuestro HTML. Entonces venimos por acá a nuestro archivo, al index, y por aquí antes de nuestro script vamos a colocar eso. Y ya en teoría vamos a poder utilizar jQuery. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a la consola recordemos que es la consola de la página, y por acá colocamos el signo de pesos. Cuando colocamos el signo de pesos tiene que aparecer una función, ¿vale? Si le damos clic ahí aparece que ya estamos utilizando jQuery 3.5.1 en su versión minificada.js, ¿vale? Entonces ya con eso comprobamos que esté bien, simplemente colocando el signo de pesos. Entonces porfa les encargo que hagan esos pasos. Recuerden, vamos aquí a code.jquery.com 3.x, la versión minificada, copiamos esto, lo pegamos en el index y luego nos vamos a la consola y ponemos el signo de pesos y tiene que aparecer esto de acá. Si no desaparece es porque no funcionó y no podemos empezar. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para empezar con nuestra primera petición? Venimos acá a nuestro código y tenemos que primero identificar cuál va a ser la ruta a la cual vamos a realizar la petición, ¿cierto? Digamos que regresemos aquí de nuevo a nuestro código, a esta URL. Recordemos que la URL base es esta que aparece por acá arriba, justamente esta, si no estoy mal. Sí, ahí está base. Esa es la URL base y aquí es donde tendríamos que crear entonces la petición. Vamos a hacerla primero muy explícita y luego la vamos a empezar a descomponer, porque pues la buena práctica es empezar a descomponerla, ¿vale? Voy a utilizar esto, ¿cierto? Vamos acá, voy a dejarla por aquí comentada y la URL completa sería con carácter y aquí con el ID, ¿cierto? Esa sería la URL completa. Entonces aquí está la base, el endpoint que sería personajes y por aquí el ID del personaje que queremos sacar, ¿cierto? Para utilizar este enlace y hacer la primera petición con jQuery utilizamos símbolo de pesos, .get sería la función y .get me va a pedir tres cosas. Fíjense bien. Primero que me va a pedir es, adivinen, la URL, luego me va a pedir unas opciones y luego me va a pedir un callback. Recordemos que el callback es la función que se va a ejecutar después de que la petición se complete con éxito, ¿vale? Entonces como aquí va la URL, voy a por ahora colocarla aquí explícitamente. Voy a colocar esto literalmente acá, ¿vale? Ahí está el URL. En opciones vamos a agregar lo siguiente, vamos a crear un objeto y vamos a escribir cross domain true, ¿vale? Esto es un archivo de, imagínense así como opciones para la petición y aquí estamos diciendo a jQuery que busque, en este caso, esto de aquí, pero no lo busque dentro de nuestro proyecto, sino que lo busque en internet, ¿vale? Que lo busque por fuera. Con eso le estamos diciendo a jQuery que la petición no se va a hacer en una IP local ni dentro del proyecto, sino que lo vamos a hacer en internet, ¿vale? Y por acá entonces sería el callback, ¿cierto? Que es una función que se ejecuta después de que la petición se complete. Entonces voy a colocar acá function, una función anónima. Yo quiero que me diga un mensaje tipo, no sé, ya terminé de buscar o algo así. Console.log que diga ya terminé. ¿Listo? Y ya, eso es todo lo que necesitamos para hacer una petición. Voy a venir acá a mi consola. Ahí está. Listo. Voy a guardar y cuando guarde esto se va a ejecutar, obviamente. Y ahí está. Ahí está el console.log, significa que la petición se logró y se ejecutó este callback, que es esta función de aquí, justo cuando se terminó. Por eso demoró un tantico en aparecer, ¿cierto? Listo, ustedes me dirán, bueno, Javier, un momentico. ¿Y la información? ¿Dónde está la información que queremos ver? O sea, ¿cómo es la cuestión aquí? Ya vamos para allá, gente. Entonces, ¿cómo sabemos qué información nos va a dar este método? Pues
una opción es irnos a la documentación de jQuery. Vamos aquí a jQuery.com. Vamos por acá a API Documentation. Vamos aquí y le damos en Ajax. Recordemos que Ajax, además de ser un equipo de fútbol, significa Asynchronous JavaScript and XML. Ajax técnicamente es la tecnología que permitió que los clientes, las páginas web, se lograran comunicar asíncronamente con otros servidores y lograran pues mover datos. Es por eso que hay páginas que no se recargan y que le traen la información a uno y se la colocan de una vez, lo cual es maravilloso. Entonces se empezaron a hacer aplicaciones muy bonitas gracias a Ajax y eso es lo que estamos utilizando ahora mismo con nuestra librería jQuery, ¿vale? Entonces tengamos esa idea por ahí. Listo, entonces por acá en el tema de Ajax hay un método que se llama jQuery.get y si se dan cuenta ahí se carga información utilizando el HTTP GET REQUEST, ¿no? Recordemos que HTTP es un protocolo, el HTTP REQUEST es un protocolo y tenemos varios métodos, ¿no? Tenemos el método GET, tenemos el método POST, tenemos el método PUT y el método DELETE y cada uno tiene un propósito. El método GET pues es para obtener información a través de la petición, por ejemplo el método POST es para publicar información, es como para subir información, el método PUT es para modificar información de la API y el método DELETE es para borrar registros, por ejemplo, en el caso que necesitemos borrar un usuario o algo así, utilizamos el método delete. No vamos a profundizar en eso, técnicamente por ahora no. Yo creo que más adelante sí vamos a empezar a ver más a fondo cómo funcionan estos requests HTTP. Pero por ahora tendamos que vamos a utilizar el método get, o sea, solo vamos a bajar información de la API de Rick and Morty, ¿vale? Entonces vamos a entrar acá y vamos a encontrar lo mismo que ya vimos. Vamos a encontrar que él necesita primero una URL, ¿cierto? La URL que estamos utilizando nosotros por acá. Necesita una data, en ese caso esa data es información de opciones que hemos creado por aquí, que es este cross domain. Y por acá el tercero es, adivinen qué, una función, ¿vale? Una función success, significa que una función, acá dice una función callback, que se ejecuta si el request fue exitoso, ¿vale? Y fijémonos en los parámetros de esta función, fíjese que tiene de primer parámetro algo llamado data, ahí está la información de nuestra petición. El segundo parámetro es un texto que nos dice cómo fue la petición, si estuvo bien, estuvo mal, estuvo nice, estuvo mala. Y por acá tenemos este archivo, o técnicamente este objeto de tipo JQXHR que no se entiende nada para qué sirve. Entonces si le damos ahí, en teoría nos va a decir que es un objeto que nos va a dar información acerca de la petición que acabamos de hacer, como datos acerca de la petición que hicimos. Entonces pues es como un detalle, ¿no? de qué fue lo que pasó. Y ya con eso tenemos los tres parámetros. Entonces recordemos que para acceder al primero sería la data, el segundo sería el status y el tercero sería este objeto random de ahí. Esa es una forma de saber qué pide en este caso o qué tiene o qué nos da esa función. Otra forma de saberlo es, venimos por acá a nuestro código y en vez de mostrar aquí el ya terminé, podemos mostrar algo que tienen todas las funciones y se llaman los arguments, ¿vale? Podemos hacer console.log de arguments y arguments nos va a decir precisamente lo mismo. Nos va a decir que esa función requiere, o bueno, tiene tres argumentos. El primero, recuerdan que es el objeto, ahí está, la información que necesitamos del objeto. El segundo es un texto, fíjense bien, que les dice si salió bien o si salió mal las cosas. En este caso dice que fue success, o sea, fue nice, funcionó. Y el último objeto es, el último objeto es esa información extra que nos daba la petición, ¿vale? Entonces si lo abrimos por acá, va a aparecer un poco de datos acerca de la petición que acabamos de hacer. Entonces Apple Always, eso no es necesario entenderlo. Fíjense por acá que dice status y aparece un 200. Ese status sí es importante empezar a identificarlo y verlo. En este caso el código 200 nos dice que la petición fue correcta, que es ok, o sea que funcionó correctamente. ¿No han pensado ustedes a veces que van a una página, por ejemplo acá google.com, y ustedes colocan un enlace que no existe, por ejemplo / todo esto, y mandan enter, y les aparece esto, que es muy típico, el 404 que no encuentra? Pues esto, muchachos, es el status code de la petición. 404 significa que evidentemente lo que queremos buscar a través de esta ruta no se encuentra o no está técnicamente. No se encuentra técnicamente, sí. Ahí existen varios tipos de status code, ¿vale? Hay status que van desde el 100 al 200, otros de 200 al 300. Y cada uno tiene como distintos propósitos. Pero la idea de ahí es comunicar tanto el cliente como con el servidor
y para darnos como una idea de qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces es importante para nosotros, como frontends, saber la mayoría de esos status codes, porque así es como podemos saber si hay un bug, o si el problema es de nosotros, o el problema es el servidor. Yo por acá tengo una página que les explica muchos de esos status. Aquí está, es de MDN, y aquí está, dice que del 100 al 200 son respuestas informativas, del 200 al 300 son respuestas satisfactorias, por acá dice que del 300 son redirecciones, del 400 para arriba son errores del cliente, ¿vale? Y del 500 para arriba son errores de los servidores. Entonces recordamos que el 404, que estaba por aquí, dice not found, el servidor no puede encontrar el contenido solicitado. Entonces eso es considerado un error del cliente. Pero por ejemplo, un status code 500 significa internal server error, o sea que es un error del servidor y que técnicamente el servidor no supo qué hacer con la petición que nosotros le enviamos. Entonces es muy interesante empezar a revisar estas cosas. Listo, entonces gente, estamos revisando acá los argumentos de nuestra función, ¿cierto? De la petición aquí, la función callback. Y nos dimos cuenta que en la 0 tenemos la información de nuestro personaje. Entonces, para poder llamar entonces ese parámetro, simplemente venimos acá y guess what, creamos el parámetro. En este caso el primer parámetro sería, voy a colocarle personaje, ¿cierto? El segundo sería ese status code, este texto que dice aquí cómo nos fue, lo voy a colocar simplemente text. Y el último sería el objeto de la petición, ¿vale? Pero pues yo en este caso solo quiero manejar personaje, a mí no me interesa manejar el texto, ni me interesa manejar ese objeto, así que simplemente voy a colocar personaje aquí, ¿vale, muchachos? Entonces voy a quitar esto de acá, ¿cierto? Solo vamos a manejar personaje, y yo por aquí voy a hacer un console.log, espera con ustedes, de el personaje. Pero ¿qué atributos tiene el personaje? Pues aquí podemos revisarlo. El personaje tiene un ID, tiene un nombre, tiene un status, tiene una especie, fíjense bien. Tiene un episodio, tiene una imagen incluso. Entonces podemos ver el nombre con simplemente colocar name. Así que vamos a colocar acá personaje.name. Voy a guardar. Esperamos. Y ahí aparece Jerry Smith. Ya aparece el nombre del personaje que acabamos de consultar. Y podemos empezar a consultar otras cositas. Incluso podemos hacer este método que aprendimos hace unos días, que es el console.table, ¿se acuerdan? Que con eso podemos ver un personaje mejor, pero hay que meterlo dentro de un arreglo. A ver si funciona. Ahí está. Se ve mucho más guapo y aquí está toda la información de nuestro personaje. Ahí está el ID. Bueno, esto sí, aparece el nombre, el status, la especie. Por aquí está la imagen, ¿recuerdan? La podemos copiar. Podemos abrirla por aquí en otra parte. Obviamente no con las comillas. Ahí está la imagen del personaje. Entonces está súper chévere. Si ven, sin necesidad de crearnos bases de datos, sin necesidad de conectar nada, simplemente utilizando direcciones, literalmente. Bueno, ya subimos entonces cómo hacer o cómo obtener los datos de nuestra petición. Ahora vamos a hacer esto un poco más nice looking, un poco más agradable. Así que para ello vamos a pasar al siguiente tema. Y el siguiente tema va a ser netamente puros callbacks, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, voy a crear una segunda carpeta por acá. Se la voy a llamar callbacks. Y aquí vamos a empezar a trabajar los callbacks. Voy a crear un archivo llamado callbacks.js, ¿cierto? Y este index de aquí, pues técnicamente lo quiero igual porque no va a cambiar nada. Entonces lo voy a copiar y aquí dentro lo voy a pegar, ¿vale? Y aquí en vez de colocar request, quiero que diga, obviamente, 6 callbacks. Ahí está. Entonces este request voy a llevarme toda esta información de aquí y vamos a empezar a trabajar acá para empezar como a organizar mejor nuestro código, ¿vale? Ya puedo cerrar ya puedo cerrar este. Aquí tengo el index de callbacks y aquí tengo callbacks. Esto yo lo puedo cerrar. Voy a cerrar también esto. Bueno, y por acá a index voy a cerrar el que tenía abierto también, que es este. Voy a volver a abrir el live server con este. Ahí se abrió. Voy a darle F12. Ahí está la consola. Y tenemos todo como estaba antes. Ya pues no va a hacer que se muestre esto. Voy a hacer que en cambio se muestre un console.log para saber que todo esté perfectamente.
colocar acá X mensaje y ahí está el mensaje. O sea, estamos bien. Ahora, empezamos a hacer un poco más bonito nuestro código. ¿Cómo hacemos nuestro código un tricecito más agradable? Primero, esta ruta de aquí está muy explícita. Entonces podemos separarla simplemente por acá, creándonos una constante que se llame API URL, ¿cierto? Y aquí podemos colocar la URL de la API, la URL base que es hasta aquí, ¿cierto? Con esto incluido, ¿cierto? Ahí iría la base. Bueno, aquí me estoy tirando errores porque no entiendo qué es lo que está pasando. Y por acá voy a crear también una constante para la URL o la parte de el personaje, pero esto lo quiero en mayúscula. Character URL. Y aquí vamos a incluir entonces esta segunda parte, ¿cierto? Pero pues ojo, yo no quiero colocar acá directamente ese 5, ¿sí? Porque pues queda feíto colocar ese 5 ahí. Entonces lo que voy a hacer es colocarle dos puntos ID. Listo, ya luego vamos a reemplazar ese ID por el cualquiera que sea el número que necesitemos. Pero pues ahí está bien así. Yo creo que eso ya lo puedo quitar. Y por acá este cross domain lo puedo dejar por fuera también. Lo puedo crear como una constante. Voy a colocar options, porque pues en teoría eso nunca cambia. Y ahí voy a colocar esa variable. Y nuestra función pues vamos a dejarla ahí porque pues no hemos cambiado nada todavía. Aunque incluso podemos pasarla a una función aparte si queremos. Pero pues por ahora vamos a pasar de nuevo la URL aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar las comillas estas, el template literal. Y vamos a colocar acá API URL. Y justo al ladito vamos a colocar character URL, ¿cierto? Para que nos quede la ruta semi completa. Y ahora fíjense bien, a character URL lo que le voy a hacer es aplicarle un replace para cambiar ese dos puntos ID por el número que yo quiera. En este caso, el 1, por ejemplo, que es el personaje 1. ¿Cierto? Entonces fíjense bien con ese replace. Voy a colocar acá console.log de esto para que se den cuenta que es la misma ruta de siempre, solo que la hemos parametrizado mejor para evitarnos errores o tener que copiar la misma ruta todas las veces, ¿no? Voy a colocar esto aquí. Javier, una pregunta. Señor. Digamos, en el caso de ese replace, digamos, en el caso de ese uno, yo puedo colocar también una variable, ¿no? En caso para que sea más interactuado, que un usuario ingrese una variable y esa variable guarde información y la pase acá al replace, ¿cierto? Sí, no hay ningún ¿O no problema. se puede? Sí se puede hacer. Ah, listo. Cero problemas con eso. Lo que hay que tener en cuenta, fíjese, ya puse toda la URL que apareció. Toda la URL completica, incluso con el carácter 1 y todo eso. Pero lo que hay que tener en cuenta con el replace es que, ojo, voy a crearlo por acá. Voy a crear una variable nombre. Le voy a llamar Javier, ¿vale? Y fíjense, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hago un replace y quisiera cambiar la A que hay dentro de mi nombre por una O? Yo coloco aquí A, la reemplazo por una O, ¿cierto? ¿Cierto? Guardo y va a aparecer Javier. Pero, creo que se fijen en esto bien. Si yo coloco acá Andrés, coloco A, guardo. Fíjense que las otras A no van a cambiar. Solo va a cambiar la primera que encuentre. Entonces tengan cuidado cuando manejen ese replay. Si quieren colocar todas las A, ya les toca manejar expresiones regulares o alguna vaina extraña ahí. Pero pues así con el simple replace eso no se puede. Tengo un presentimiento de que Java sí lo hacía. Java, el lenguaje que es. Sí cambia todas. Pero no estoy seguro, ahora no me acuerdo. Pero en este caso JavaScript solo cambia la primera que encuentre. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Voy a comentar esto por acá. Continuemos. Entonces, ya tenemos la URL bien hecha. Hemos puesto también las opciones. Fíjense en aquí. Hemos puesto options ahí. Y aquí tenemos la función de regreso. Y ya podemos simplemente colocar console.log de personaje.name. Name, ¿cierto? Y va a aparecer que es Rick Sánchez. Voy a cambiarme esta función. La voy a dejar por fuera para que quede aún mejor. Casi siempre a esas funciones le colocan onResponse. Es el nombre estándar de esa función callback después de una petición. Y aquí pues voy a colocar esa misma función. Voy a llevarme esto por acá. Lo voy a pegar ahí. Y aquí en vez de colocar ese console.log voy a colocar algo más
más elaborado, más chévere. Voy a colocar, por ejemplo, que diga hola, soy, que aparezca el nombre del personaje, ¿cierto? Y que aparezca también el ID para saber cuál fue el que llamamos. Entonces colocamos personaje.id, guardamos y aquí donde iba la función, el callback, ¿cierto? Ya solo colocamos on response. ¿Cierto? Solo colocamos la referencia a la función que se va a ejecutar cuando esto se complete. No es necesario colocarle aquí paréntesis y tal parámetro, no. Ya, él ya comprende, él ya sabe que le va a enviar a esta por el parámetro personaje, le va a enviar los datos. Si corremos esto, ahí abajo aparece, hola, soy Rick Sánchez, y aparece que es el ID 1. Voy a cambiar el ID por el ID, por ejemplo, el ID 50, y aparece, hola, soy Blim Blam. Jesús sabrá quién es Blim Blam, pero es el ID 50 de los personajes de Rick and Morty, ¿vale? Ya tenemos algo pues muy elaborado, ¿cierto? Incluso podemos hacerlo mejor. Incluso podemos hacer que esto sea una función en vez de dejarlo así. Que sea una función, por ejemplo, que se llame obtener personaje por ID, ¿cierto? Y aquí le enviamos un ID y que haga esto mismo de acá, ¿cierto? Pero podemos hacerlo incluso más bonito. Podemos hacer que en vez de que se escriba aquí, podemos sacarnos esto de acá, ponerlo dentro de un let que se llame URL y aquí llamamos URL. Y aquí en vez de 50, pues colocamos el ID que venga por parámetro, ¿cierto? Voy a guardar. Y pues no pasó nada porque técnicamente no hemos llamado la función. Así que yo por aquí lo que voy a hacer es ejecutar obtener personaje por ID y le voy a mandar el ID que yo quiera. En este caso el ID 60. Guardo. Y ahí está. Hola, soy Calypso. Y aparece el ID 60. Entonces podemos probar con el ID 5 para ver quién es. Después Jerry Smith, ya lo hemos visto antes. El 3 sería Summer. El 2 hemos dicho que era Morty. Ahí está. Y el 4 tiene que ser la mamá. Beth. Ahí está. Beth Smith. Y listo. Ya tenemos una función bastante chévere, bastante bonita, que podemos como ir variando en este caso. Ahora viene la pregunta seria. Y ahora viene lo mágico de toda esta clase. Y es, ¿qué pasa si yo, su profesor Javier Mojito, coloca por ejemplo acá el 123, 124, ¿vale? 125, 126 y 127, ¿vale? Estoy pidiendo 5 personajes de la serie. Y están en ese orden, 123, 124 hasta 127, ¿cierto? La pregunta es, ¿van a llegar en ese mismo orden o van a llegar en orden aleatorio? Pues yo me imagino que en ese orden que se colocó porque es la orden de la petición o la orden como se está pidiendo, diría yo. Eso es lo que yo creo. Sí, Listo. por lo que vimos en los videos, obviamente va a seguir eso porque todos son funciones. Ok, fíjate bien, y eso es muy importante. Puede que sean funciones, pero las peticiones, netamente peticiones, sigue siendo asíncronas, sigue siendo, no sabemos todavía cuánto se va a demorar. ¿Por qué? Porque pues la petición puede variar dependiendo de la conexión a internet, puede incluso que se caiga el internet y nunca se complete. Entonces, en realidad, no sabemos en qué orden van a aparecer, ¿vale? Van a aparecer en un orden aleatorio. En este caso apareció en orden porque el JavaScript me quiere trolear y me troleó re bien. Pero en realidad ese orden no siempre va a ser así. Ese orden va a variar. Vamos a cambiarlo de número a ver si así O cambia. sea, o sea, en principio base, o sea, por base se tiene que llegar por orden, pero por ya factorio que no siempre va a llegar en orden, ya puede llegar en orden diferente al que se le pide. Por base incluso ¿Sí? no hay forma de saber si van a llegar en orden. O sea, esa es la idea. ¿Vale? No tenemos... Mira, ahora sí me funcionó. Fíjate, ahí le cambié los números. Y llegó 520, luego llegó 522, luego llegó 524, apareció 523 y luego apareció 521. ¿Se fijan? Entonces, en realidad, no hay forma de saber cuál va a llegar primero, porque pues depende, como te digo, de muchos factores y factores n que no conocemos. En realidad, pues yo llego a pensar que de pronto la API está optimizada para que los primeros personajes lleguen pues más rápido, ¿no? Porque son los más solicitados. Pues, obviamente el personaje más solicitado aquí es el primero, que sería Rick, que es el que más buscan, porque pues nadie va a buscar el personaje 600 o el personaje de relleno por allá. Entonces, por lo general, esas APIs saben que esos son
los requests más pedidos y pues están optimizados, ¿no? O sea, llegan o responden más rápido. Pero también afecta, como les digo, la velocidad de internet. O sea, en cualquier momento se me puede caer el internet y puede haber llegado nomás al tercero y el resto pues no llegó porque no tengo internet, ¿vale? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es técnicamente el asincronismo puro, en su estado puro. O sea, no tenemos forma de saber cuál de todos estos de aquí va a llegar primero. Ese es el dilema de todo el asincronismo, ¿vale? Y para eso, para empezar a trabajar ese tipo de situaciones, es que se empezaron a implementar nuevas herramientas, nuevas funciones, para darle un poquito más de control a este tema del asincronismo. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, o sea, si a la fuerza, fuertemente, que llegaran en orden? Y no solo después de la tercera petición, sino de primeras. O sea, yo quiero que de primeras me llegue primero este, luego que siga este, luego que siga este. Y así, ¿no? Quiero que aparezcan uno tras otro. ¿Cierto? Entonces ahí empezaron a haber problemitas, empezaron a jugar un poco con el tema de los callbacks. Y para llegar a esa solución, pues evidentemente tenemos que utilizar la misma lógica de los callbacks y aplicarlas a este caso. ¿Cuál es esta lógica de los callbacks que yo me estoy hablando o me estoy refiriendo aquí? ¿Ustedes se acuerdan, por acá, en nuestras clases anteriores, en funciones por parámetro, que nosotros creamos este método responder saludo, ¿cierto? Que se ejecutaba justo después de que alguien saludara. O sea, era imposible que esto se ejecutara antes. Porque sí, porque es una función que se envía por parámetro y solo se corría cuando la persona, ya sea un programador o una persona normal, saludaba, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente algo similar. Lo que tenemos que hacer ahora es enviar o decir que se ejecute el 521 sola o únicamente después de que el 520 se complete, ¿cierto? Y así con todo el resto. Entonces, solo se va a ver el 524 cuando se complete el 523. Solo se va a ver el 523 cuando se complete el 522. Y así sucesivamente vamos a crear esa cadena para que nos lleguen todas las peticiones en orden, ¿vale? Entonces para eso voy a comentarles esto para no dañar este código que tenemos acá, que está muy bonito. Y va a hacerle en cambio una copia para poder modificarle y hacer lo que queremos hacer. ¿Listo? Ahí llegaron ¿Cómo todos. hace para elegirlo y comentarlo a la vez? Seleccionas el código, Sí. presionas Shift al A. Y ahí queda. Shift al. Shift más al más A. Ese es Listo. el trucazo ahí. Vale. Ahora, tenemos esta función, ¿cierto? Voy a dar esto más abajo para que lo podamos ver. Lo que queremos es que esto se ejecute justamente después de que eso se complete, ¿cierto? Entonces, para continuar, queremos asimilar ese mismo caso a lo que teníamos antes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es enviar una función por parámetro. Y esa función que vamos a enviar por parámetro, pues va a ser pues, la siguiente función, ¿cierto? Entonces empecemos por ahí, empecemos por acá. Para acá en obtener personaje, voy a crearle el parámetro fn, ¿no? Que va a ser una función. Esta función se va a ejecutar. Voy a comentar esto para que no empiece a generarme peticiones ahí random. Listo. Esa función es la que yo voy a ejecutar justamente después de que se complete la primera petición, ¿vale? ¿Dónde se completa la petición? Pues aquí en el onResponse. Y no me sirve que esté ahí en el onResponse. Entonces lo que voy a hacer es voy a eliminar este onResponse y lo voy a colocar de nuevo ahí dentro. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, chao onResponse. Vuelvo a colocar la función. Y en teoría es lo mismo, ¿vale? Entonces voy a separar acá un poquito para que veamos esto. Esto de aquí es lo que se ejecuta cuando la petición se completa, ¿cierto? Entonces yo quiero que se ejecute la siguiente petición cuando la primera se haya completado. Entonces aquí, justo después de este console.log, voy a colocar si la función fn pues, existe y está correcta, la ejecuto, ¿vale? Lo que ya hemos visto antes, una función enviada por parámetro, ¿cierto? Entonces yo por acá, con mis IDs, voy a obtener el primero, ¿cierto? Voy a colocar acá obtener personaje por ID y pum, le coloco el ID. El segundo parámetro que le voy a enviar sería la siguiente función, ¿cierto? Entonces voy acá, coma, hago una función anónima y entre esa función anónima voy a agregar la siguiente petición, ¿cierto? Ahí está, obtener personaje por ID 521. Ya con esto estamos diciendo que el 521 se va a ejecutar solamente después de que
la primera petición, la petición 520, se haya completado correctamente, ¿vale? Y así vamos a hacer con los siguientes, con los que nos quedan de aquí. Luego por acá hago otra función anónima, abro esto, vuelvo aquí, coloco la siguiente función y a esta le agrego otra función anónima. Abro esto, le coloco la otra parte que no salió, ahí está. Luego vengo por acá, agrego la siguiente. Ahí se me empezó a ejecutar en orden. Función. Y puedo hacer lo mismo con todas las peticiones que vengan. Vengo por acá, yo creo que esa es la última, ¿vale? Voy a guardar cambios y si se dan cuenta, si ve cómo llegan las peticiones una tras otra. Como pin, 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 pin. Ya 520, 521, 522, 523, 524. Acá aparecen todas en el orden que es. Y quiero que se fijen en algo. ¿Qué pasaría si no fueran 5, sino que fueran 20? ¿Cómo creen que nos va a quedar este código? Yo tengo una pregunta, pues, no sé, una sugerencia de pronto. Señor, Dice una barbaridad. ¿Eso no puede meter en un ciclo for? qué interesante pregunta. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando metíamos un for, una función asíncrona? ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. Pasaba algo chistoso y es que se cargaban todas en la parte del Web APIs y luego ejecutaban todas de una vez. Eso estaba en la clase que vimos de cuando simulamos el movimiento del minijuego este de Among Us, Ah, ya, que sí, ya me aparecían todas acuerdo. así como todas como Sí, sí, raras. sí, sí. Igualmente si lo metemos en un for nos estamos asegurando de que lleguen todas en ese orden. Van a llegar también desordenados. En cambio aquí con este callback estamos forzando a que solo se ejecute esta función después de que la primera se complete. ¿Vale? Entonces siempre estamos esperando a que primero se complete esta, luego si sigue esta y luego si sigue esta y sucesivamente. ¿Vale? Ahí está el asunto. Entonces por acá, como les decía, ¿qué pasa si yo empiezo no fueran 5 sino que fueran 20 y luego acá obtener personaje por ID y luego tengo acá 525 y aquí no, que necesito otro, entonces vengo por acá y luego obtener personaje por ID, coloco 526 y así sucesivamente. Si se pueden dar cuenta, mi código en vez de coger para abajo está cogiendo hacia un lado, ¿cierto? Se está volviendo un código, aunque se vea bonito o estético, es muy mal visto. Es un código súper, súper mal visto. Y eso tiene un nombre específico muy popular en la comunidad de los programadores. Y esto se le conoce como el callback hell. Tiene un nombre súper diabólico. O el infierno de los callbacks. Y es que nuestro código, como pueden darse cuenta, en vez de coger hacia abajo, empieza a moverse horizontalmente, empieza a moverse a la derecha y tras de eso se genera aquí como una pirámide. También le dicen la pirámide de Doom. Tiene varios nombres. Pero esto es algo súper difícil de mantener, súper difícil de trabajar. Y para la gente que programaba en JavaScript antes de 2015, le tocaba. Le tocaba hacer esto porque no existía todavía forma humana de cambiar ese tipo de estructuras. Y la gente sufrió mucho por eso. Pero pues gracias a Dios JavaScript se estandarizó y está ECMAScript y en las siguientes versiones de ECMAScript empezaron a implementar funciones que lograron solucionar este problema del callback. Pero siempre tengan en cuenta que este tipo de estructuras están terriblemente mal vistas. O sea, no los van a querer nunca si ustedes empiezan a programar cosas como estas. Pero bueno, ya vamos a aprender cómo solucionaron este problema del callback con algo que ya les voy a comentar de qué se trata. Pero si se dan cuenta, funciona. O sea, bien o mal, aunque lo odien, las peticiones van a llegar en serie, ¿no? Van a llegar una tras otra. Ahí están. Y están en el orden que nosotros colocamos. La pregunta es, Javier, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, por acá el 524, yo vengo de chistoso y le coloco este número? 5.582.000, ¿vale? No existe en la base de datos de ellos. Corro esto, plin, plan, plan, y ahí llegó. Y aparece este error feo, maluco. Y aparece aquí un 404. ¿Se acuerdan del 404? Ahí está, en su máxima expresión. Pues evidentemente no encontró al personaje con ese ID. Pero aquí no nos está diciendo eso. Aquí nos está mandando es un error todo formateado con un poco de cosas. Lo ideal sería que nosotros como programadores lográramos obtener este error o obtener este caso y mandarle al usuario y decirle, hey usuario, es que lo que pasa es que el ID que colocaste no tiene sentido y pues sí, no se va a encontrar jamás el personaje 518.000.
Eso es lo que deberíamos hacer nosotros como programadores. Así que eso mismo les voy a enseñar a hacer. Cómo vamos a atrapar o cómo vamos a capturar ese tipo de errores para enviarle un mensaje al programador y decirle, bueno, el cliente, y decirle, muchacho, el error es suyo o eso fue lo que pasó. Para eso volver a acomodar aquí todo. Ahí funciona y se daña. Voy a dejar esto como estaba para que no se siga dañando. Pero por ahora lo voy a comentar porque vamos a hacer un par de modificaciones adicionales. Vale, voy a llamar de nuevo a esa función obtener personaje por ID para explicarles cómo solucionar ese problema. Por aquí, ¿qué pasa si hay una falla? Si ocurre un error. Y un error no siempre puede ser el ID, ¿saben? Un error puede ser que, por ejemplo, estábamos en esta cadena y por aquí se nos fue el internet. Y no se pudo hacer nada. Pues se nos va a aparecer de nuevo ese error. Entonces tenemos que saber cómo capturar esos errores. Por aquí me traje la función. Y lo que voy a hacer es voy a quitarle este callback para que quede mucho más claro cómo funciona, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos la misma función de antes. Recibe un ID. Creamos la URL. Hacemos la petición. Y aquí se ejecuta el código en caso de que la petición haya funcionado correctamente, ¿cierto? Ahora sí, ¿cómo capturamos el error? Con jQuery, nosotros podemos acá, al final del get, agregarle .fail, ¿cierto? Que es algo muy similar a lo que pasa con el try catch, ¿no? Ese es como el catch. Pero en este caso se llama fail. Como esto está encadenado, yo lo puedo aquí darle enter y no va a pasar nada, va a funcionar. Y es mucho mejor dejarlo aquí separado. Y fail va a funcionar exactamente igual a como funciona el resto de cosas, ¿no? Va a funcionar con una función. Tenemos que decirle una función que se va a ejecutar únicamente cuando pues ocurre el error. Entonces yo aquí puedo crear una función anónima, ¿vale? Y decir, hey, ejecútame un mensaje. Dígale al usuario que algo falló. Entonces puedo colocar acá console.log. Espérense que aquí hubo un error, porque escribí mal function. Listo. Ahora sí, console.log. Y decimos, señor usuario, usuario Kun, así carita triste, algo falló, ¿cierto? Y guardamos. Ahora, ¿cómo probamos esto? Pues venimos por acá, ejecutamos la función y la dañamos a propósito, ¿no? O sea, venimos aquí y le mandamos un ID rarísimo, guardamos y ahí dice, señor usuario, algo falló. Obviamente ese mensaje está súper mal, no lo hagan. Obviamente hay que decirle, por ejemplo, que ese ID no se encuentra, ¿no? Entonces en vez de colocar un mensaje como ese, colocamos algo como el personaje con el ID. Con el ID no se pudo obtener. Con el ID... sí, con el ID. ¿Para qué podemos colocar el ID una vez? Entre paréntesis. ¿Cierto? Y aquí colocar el ID. Recordemos que ID viene por parámetro en la función. Entonces vamos a colocar ese ID acá. No se pudo obtener o hubo un problema tratando de obtener el ID. Yo no sé qué. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Y fíjense, aquí ya aparece. El personaje con el ID tal no se pudo obtener. Eso está mucho más claro y ya el usuario sabe. Bueno, al menos el problema es el ID. Entonces lo va a poder cambiar y ya va a tener el personaje con otro ID. Entonces recordemos que con este punto fail justo después del get estamos capturando o estamos ejecutando una función. Recordemos que esto es otro callback que se ejecuta cuando esto de aquí está fallando. Entonces, como si se dan cuenta, nuestra función solo tiene una línea. Podemos hacer algo, podemos convertirla en un error function, simplemente borrando eso, colocando la flecha y quitando todo el resto de acá. Y ya está pues mucho más visible, está mucho mejor y funciona sin ningún problema. Vamos aquí a colocar lo que sea. Ahí está el personaje con el ID tal, no se pudo obtener. Y así es como podemos empezar a prevenir o indicarle errores a nuestro usuario. Listo, mi gente, ahora sí regresemos a esta belleza de código de acá. ¿Cómo solucionamos este güerito para que no se vea así de mal? Para ello vamos a entrar a un nuevo tema, así que vamos a dejar por ahora aquí de nuevo nuestro código. Vamos a volver a crear una carpeta acá en async. Esa carpeta le vamos a llamar 7 promises. Vamos a hablar de promesas, así que vamos a crear aquí un archivo llamado promises.js. Vamos a
callback, vamos a copiar de nuevo el index, lo voy a pegar acá de nuevo. A este index le voy a cambiar este 6 por un 7 y todo ese texto de ahí por promises.js, ¿cierto? Y aquí en promises voy a volver a copiar todo el código, pero solo voy a dejar lo importante, ¿vale? Listo, entonces voy a cerrar aquí esto y ya. Ya no me sirve esta consola porque estoy en otra página, entonces voy a parar ahí la página, voy a cerrar eso también. Y por acá en Promises voy a volver a abrir Slide Server, que es la nueva página. Y aquí en la nueva página pues voy a quitar esto de aquí que ya supimos cómo es que se arregla el error, ¿cierto? Voy a dejar nomás el callback head con esa función. Todo el resto lo voy a quitar por ahora, para empezar a darle solución a esto. Listo, no tenemos más, tenemos el callback head y tenemos eso. Si corremos aquí la consola tiene que aparecernos el resultado del callback head que hicimos ahí. Y ya podemos empezar con el tema de las promesas. Listo. Ahora sí, hablemos de promesas. Esas promesas, imaginen ustedes que es como un objeto en el que nosotros indicamos qué es lo que va a hacer en caso de que se cumpla o qué es lo que va a hacer en caso de que no se cumpla. ¿Vale? Es técnicamente eso. Es muy similar a lo que hicimos antes con el get y el fail, solo que en este caso ya es un objeto que nos va a representar esa situación. Las promesas tienen técnicamente estados, ¿vale? Y solo son dos, es lo único que hay que entender. Vamos a ir por acá a promisestatus.js para entender mejor cómo funciona una promesa. Esto de acá, gente, es una promesa. Una promesa se crea como si fuera un objeto, ¿vale? Y nuestra promesa por defecto va a quedar en un estado pendiente, va a quedar como un estado hey. Voy a quedarme aquí esperando a que algo suceda. ¿Listo? Está muy relacionado con el sincronismo por lo mismo, porque va a estar pendiente de algo. Y en esta promesa puede pasar dos cosas. Puede pasar una cosa que es, se resolvió y todo ocurrió perfectamente, o hubo un error y algo tengo que hacer. Si la cuestión se resolvió, fíjense aquí, él va a pasar un estado como llenado, como completado, y nos va a revolver un valor. En el caso de que algo haya fallado, nos va a tirar en cambio un estado rechazado y nos va a tirar como resultado un error. ¿Vale? Son los únicos dos estados que puede tener una promesa. Entonces, una promesa puede resultar bien o una promesa puede resultar mal, pero nunca va a resultar ambas. Nunca va a ser un bien mal ni nada por el estilo. Tiene que ser una de las dos. Y fijémonos bien en esto que está acá. Fíjense que esto resolve y este reject son métodos. Ya vamos a ver cómo se utilizan. Pero esta es técnicamente la lógica de una promesa. Simplemente establecemos una promesa que diga, por ejemplo, quiero que usted me consulte esto. Esa es la promesa, ¿vale? Si la consulta estuvo exitosa, entonces va por este lado. Si la consulta se dañó, ya saben, se puede dañar por conexión, por un ID o por algo raro, entonces va a pasar esto. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Ya se dan cuenta que eso es súper sencillo de entender. Vamos a ir por acá y les voy a mostrar cómo es la estructura básica de una promesa. Para crear una promesa es como si creáramos un objeto técnicamente. Le damos new, promise. Y aquí dentro ejecutamos una función anónima, ¿vale? Esta función anónima, por requisito, por ley, va a tener dos parámetros, un resolve y un reject, ¿vale? Eso es obligaciones, es lo que tiene que ir ahí. Ya vamos a ver cómo se utilizan. Por acá va a ir toda la lógica de nuestra promesa, ¿vale? Aquí está toda la lógica. Y aquí es donde se utilizan este resolve y este reject, pero como les digo, ya vamos a ver cómo se utilizan mejor. Las promesas tienen, como yo les decía, dos estados, ¿cierto? Un estado nice y un estado ne, error. Esos estados se pueden ejecutar por acá con un then, que de nuevo va a ser una función, es un callback que se ejecuta si todo salió bien. Recordemos que si todo salió bien recibimos un valor, entonces eso lo recibimos por aquí por parámetro. Y aquí se ejecuta todo lo que sea que haya salido bien, ¿vale? Carita feliz porque todo salió bien por acá. Y por acá existe otra parte que es el catch, que es, adivinen, lo que pasa cuando algo ocurrió o algo salió mal. Entonces, nuestra función va a recibir, fíjense bien, un error. Entonces aquí esa función anónima o este callback del catch va a recibir un error. Y aquí trabajamos lo que sea que haya pasado
o lo que salió mal, por eso carita triste. Esa es técnicamente una estructura de una promesa. Acá se ve un poco extraño, yo sé, pero ya vamos a pasar esta función de aquí a una promesa y se van a dar cuenta que es súper sencillo, que es incluso más fácil de entender. Entonces empecemos. Voy a llevarme esta función de aquí y voy a convertirla a que trabaje con promesas. Voy a comentar nuestro code by help para que no nos empiece a salir cosas raras en el código. Acá tenemos la estructura de la promesa para que la tengamos presente. Voy a abrir esto por un segundo mientras trabajamos. Y cómo empezamos a modificar o alterar nuestro método. Primero voy a sacar todo de acá, ¿vale? Para que nos quede más claro. Ahí saqué todo el contenido de nuestra función. Por acá voy a hacer que el método obtener personaje me retorne, fíjense bien, una nueva promesa. ¿Cómo es la estructura de la nueva promesa? Lo mismo que habíamos visto hace un segundo. Colocamos function y esa function tiene un result y un reject. ¿Vale? Ya, tenemos ahí la promesa creada. No tenemos que tocar absolutamente nada más, ¿vale? Ahora sí, aquí va la lógica de nuestra promesa, ¿recuerdan? Ahí va la lógica. Entonces aquí metemos de nuevo todo esto de acá. Y vamos a ver qué es lo importante de aquí y qué no es lo importante de aquí. Primero este fn no me sirve, yo no voy a hacer aquí más esa cuestión. Voy a dejarlo nomás así, que reciba un ID y me busque eso y ya. Entonces, fijémonos, aquí creamos la URL. Eso no hay que tocarlo absolutamente para nada. Aquí, dentro de este get, recordemos dentro de esta función, eso se supone que es lo que se ejecuta cuando las cosas salen bien, ¿cierto? Eso se supone que es la función cuando la petición corrió perfectamente, eso es lo que corre, ¿cierto? Entonces, eso que tenemos acá, gente, lo podemos cambiar. Voy a llevarme esto para acá, comentado. Y aquí donde se ejecuta el result, ¿cierto? Recordemos que el result es este estado cuando todo está perfecto y no hubo ningún problema. Entonces, si llegamos a correr el código aquí, si llegamos a correr esta parte del código, es porque la petición corrió perfectamente. Y aquí en el result lo que voy a hacer es que me envíe, pues, el personaje, ¿cierto? Los datos correctos, los datos que obtuvimos de la petición. Simplemente estoy haciendo eso ahí. Y por acá, recordemos que podemos aplicar un fail, que es lo que se ejecuta en caso de que, de nuevo, algo haya pasado. Entonces, si algo falló, yo voy a ejecutar el reject, ¿cierto? Que es, ojo, lo malo que pasó. Y por acá yo tengo que mandar algo por error, ¿no? Por defecto, el método fail tiene un argumento. No sé si no lo podemos revisar, creo que no. Creo que lo podemos revisar antes. Pero bueno, lo que quería mostrarles aquí es que fail también nos envía un objeto de tipo, bueno, es un objeto. Y ahí en el objeto nos da información del error que tuvimos, ¿vale? Pero pues en este caso no quiero utilizar ese objeto, sino que lo que voy a hacer es mandarle al reject el ID. ¿Vale? Este mismo ID. Voy a decirle, hey, algo falló y cuando falló utilicé este ID de acá. Simplemente estoy haciendo eso. Ahora sí, hemos pasado nuestro método a algo que nos retorna una promesa. Ahora, ¿cómo manejamos la promesa? Venimos por acá, colocamos obtener personaje por ID, ¿cierto? Le mandamos el ID que queramos, por ejemplo, 5, que es un ID que está bien. Y esto de acá, gente, así como está, es una promesa. ¿Por qué? Porque pues recordemos que obtener personaje por ID nos retorna una promesa. Si nosotros venimos por acá, hacemos console.log de esto y lo ejecutamos y miramos nuestra consola que estaba por acá, aparece que es una promesa y que está supuestamente en estado pendiente, ¿vale? Ya sabemos que esto es una promesa. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar la información de la promesa? Recuerden, con el then y con el catch. Así que voy a quitarle el console.log. Eso es una promesa y le puedo colocar .then. ¿Recuerdan qué pasa cuando es .then? .then es lo que se ejecuta cuando las cosas salieron bien. Entonces, si nuestra promesa salió bien, yo quiero que ejecute aquí una función. ¿Qué quiero que es esa función? Pues esto mismo que tenemos por acá, ¿cierto? Eso es lo que pasaba cuando todo salía bien. Mostramos en consola el nombre del personaje y el ID. Y ojo, este personaje, ¿de dónde lo saco? Pues fíjense que nuestro result, recordemos que el result es lo que, cuando todas las cosas pasan bien, nos está enviando un personaje.
Así que por aquí en el then yo voy a recibir ese personaje. Así que en función voy a recibir personaje por parámetro. ¿Es obligatorio que sea el mismo nombre? No, yo aquí le puedo colocar data, ¿vale? Y no hay ningún problema. Lo que estoy diciendo aquí es que si esto funciona, yo le voy a enviar por el resolve que la información que obtuve de la petición. Y esa información la estoy recibiendo por aquí en el then. ¿Dónde? En mi función anónima por parámetro. Y ahí está cómo lo puedo utilizar. De nuevo, ¿y qué pasa si esto falla? Pues yo voy a recibir el ID por el método reject. Entonces por acá puedo colocar el catch, que es exactamente lo mismo, colocar una función anónima que se ejecuta cuando las cosas fallaron. Entonces yo por acá puedo colocar un mensaje que diga ocurrió un error mientras se consultaba al personaje y le decimos KD personaje y por acá podemos colocar el ID. De nuevo, ¿de dónde saco este ID? Pues de la función. ¿Por qué? Porque el reject me la está enviando. Fíjense, aquí está el parámetro ID y es el que yo recibo aquí en el catch. Ahora sí, vamos a guardar. Voy a cerrar esto por aquí. Ahí está, guardo. Ahí está, hola, soy Jerry Smith y me aparece el ID de Jerry Smith. Voy a colocar un ID que no esté bien. Vale, guardo y ahí está. Ocurre un error mientras he consultado al personaje. Si se dan cuenta, hemos creado exactamente lo mismo, solo que ahora funciona a través de una promesa. ¿Cuál es el cambio de personaje a data? Ahí Sí. me enredé un poquito. Listo, tranquilo. Entonces, fíjate que aquí, recordemos que en el método get, en la petición, esto nos da la información por parámetro, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que el método resolve significa que, hey, todo salió bien. Voy a enviarle esto a la persona, a la promesa, cuando eso esté correcto, ¿no? Eso funcionó correcto, entonces aquí está la data del personaje y aquí por el método resolve se la estoy enviando. Solo que le puse el nombre data, ¿no? Aquí le puedo colocar el nombre que yo quiera porque es un parámetro, ¿cierto? Pero igualmente, nuestra función va a recibir eso que enviamos por acá. Sí, lo va a recibir por defecto. Si quieres que sea más claro, voy a ir acá y no voy a enviar data. Voy a enviarle, por ejemplo, un string que diga hola. ¿Vale? Obviamente aquí va a haber un error. Técnicamente tengo que enviar una buena data. Y aquí voy a comentar esto. Fíjate bien, voy a colocar console.log de personaje. Adivina qué voy a recibir acá. Adivina qué va a aparecer aquí. Pues este hola. Voy a correr. Ahí está. ¿Sí lo ves? Hola. Vale, entonces el resolve es lo que va a enviar. Va a enviar lo que sea que estamos esperando ahí y que funcionó correctamente. Entonces por aquí, no importa el nombre que coloquemos, él va a recibir esa información acá, en el then. Entonces lo que yo hice fue, en vez de enviar obviamente un hola, lo que hice fue enviar data. Data que es la información del personaje que pedimos por esta URL de aquí. Es decir, el personaje 5. Entonces le enviamos la data. Por aquí, en la promesa, ejecutamos el then. Recordemos que el then es lo que ocurre si todo funcionó correctamente. Y aquí él recibió esa información. Y con esa información fue que creamos este mensaje. Si ven, aquí aparece la información de la petición técnicamente. Y es así como estamos recibiendo data de nuestra promesa. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo con esta promesa de acá es anticipándonos. Estamos diciendo, bueno, acá hay una promesa. Una promesa puede fallar por n motivo. Pero si la promesa sale bien, yo voy a ejecutar este mensaje de acá. Pero si la promesa sale mal, entonces yo voy a ejecutar esta promesa de acá. ¿Y cómo sé en qué parte de mi código va a salir o va a salir bien o va a salir mal? Pues aquí está en la lógica. Entonces recordemos que esta parte de aquí se ejecuta cuando el método funcionó correctamente y que esta parte del código de aquí se ejecuta cuando algo falló. Entonces aquí estoy diciendo, listo, todo salió bien, envíeme esa data. No, todo salió mal, listo, entonces dígame cuál fue el ID que utilicé y ese mismo ID yo lo voy a mostrar aquí en el mensaje de error, por ejemplo. Entonces ahí es como funciona la promesa. Entonces estamos anticipando, por así decirlo, a las consecuencias de nuestro método asíncrono. Recordemos que esto es porque es asíncrono, ¿no? Porque sabemos que puede fallar. Y así pues está mucho más estructurado, más organizado lo que podemos hacer con esa promesa. Pero bueno, eso es en teoría cómo funciona una promesa. Súper importante saber cómo funciona porque se utilizan bastante.
Y pues como les digo, esta es la solución a este bebé de acá. Eso fue lo que implementaron para solucionar ese problemita de acá. Se dirán, bueno Javier, pero ¿cómo supone que esto soluciona esto? Pues si se dan cuenta hay que seguir más o menos la misma lógica, hay que seguir el mismo estilo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que queremos obtener de nuevo en serie, recordemos en serie, el personaje 10, 11, 12, 13 y 14 para no alargarnos. Quiero esos personajes. ¿Cómo hago entonces? Esto mismo que teníamos acá, pero con las promesas. Entonces, comencemos con el primero, comencemos con el 10. ¿Vale? Entonces aquí voy a pedir el personaje 10. ¿Cierto? Si todo sale bien, yo voy a ejecutar esa función de aquí que dice, hola, soy el personaje tal con el ID tal, ¿cierto? Si algo sale mal, pues digo este error, ¿no? Pero pues ya sabemos que va a salir bien. Ahora, como lo que hacíamos antes es que se ejecutara la siguiente petición justo después de que la primera se completara, entonces lo que hacemos aquí simplemente es llamar la siguiente petición. Obtener personaje por ID con el siguiente ID, ¿no? Con el 11. ¿Cierto? Ahí está. Recordemos que cuando yo llamo esto, cuando yo llamo obtener personaje por ID, ¿qué es lo que recibo? Recibo una promesa. Entonces esa promesa lo que yo voy a hacer es retornarla. Y ustedes miran, bueno Javier, ¿y en dónde se recibe esa promesa? Aquí, justo aquí, al lado de él. Colocamos de nuevo den. Y aquí ya estamos trabajando con este den la promesa que esto de aquí me retornó. Entonces voy a hacerlo exactamente lo mismo. Voy a hacer de nuevo una función que me reciba un personaje. Y hago exactamente lo mismo. Hago que me muestre ese mensaje. Y de nuevo, para continuar con la cadena, entonces voy a utilizar ahora el 12. Entonces retorno, obtener personaje por ID y le envío el 12. ¿Dónde lo recibo? Aquí es siguiente. De nuevo escribo den. Vuelvo a colocar la función anónima. Esa función recibe un personaje. Yo con esto escribo mensaje. Y así sucesivamente voy creando esa cadena de promesas para que me lleguen primero este, luego me llega el otro, luego me llega el otro. ¿Sí ven? Ahí están llegando en orden. Y aquí de nuevo voy a utilizar el den. Y si se dan cuenta, no tengo que crear den catch de catch. El mismo catch es capaz de, en cualquier momento, si cualquiera de estos falla, es capaz de capturarlo y ejecutarlo de nuevo. Así que no tengo que preocuparme por eso. Voy a seguir aquí hasta el 14, que sería el siguiente, que es el último. Bueno, esto no lo necesito, simplemente tengo acá. Tira, si lo necesito, para que sea el siguiente, ahí está. Mando el 14. Y ya con el 14 lo único que voy a hacer es mostrar el mensaje en consola, ¿vale? Personaje. Eso sería un poco escandaloso porque tenemos mucho código, pero eso lo podemos hacer más bonito más adelante. Aquí simplemente lo que voy a hacer es con el personaje 14 de acá, voy a mandar nomás mostrar el mensaje y ya. Ahí voy a parar la cadena de promesas. Cuando guarde esto, me va a aparecer 10, 11, 12, 13 y 14. Lo mismo que teníamos aquí con el compact head. Pero pues ya nuestro código no se va para un lado, sino que ya coge es para abajo. Y obviamente ustedes lo ven y se ve escandaloso. Se ve miau. Entonces lo que podemos hacer es empezar a sacar cosas que se repiten. Por ejemplo, esta función de aquí, pues técnicamente la podemos crear una función afuera. Puedo colocar acá const, que se llame por ejemplo saludar personaje. Y puedo decir que esto reciba un personaje por parámetro. ¿Cierto? Y que haga el saludo este de acá. Y ya. Entonces aquí en vez de colocar todo eso, simplemente coloco saludar personaje y le mando el personaje. Y ahí se va haciendo un poquito más legible, más bonito nuestro código, ¿cierto? Y este mensaje de aquí, que es técnicamente un error, de nuevo lo puedo también crear por acá arriba. Puedo decir const que cuando haya un error, on error, ejecute una función que, adivinen qué hace, recibe un ID y imprime este mensaje de acá. Y acá lo único que hago es decir on error. On error y le envío el ID. ¿Cierto? Y no, yo eso lo puedo convertir en error function para que me quede en una línea cada uno. Y aquí en vez de colocar función ID, como solo estoy llamando una función, lo que puedo hacer es directamente
colocar acá on error, así como referencia, ni siquiera ejecutándolo. Él ya sabe que esta función on error recibe un ID. ¿Por qué lo sabe? Porque en el reget estamos enviando un ID por parámetro. Entonces él ya lo sabe. Alguien me escribió por WhatsApp. Como ya lo sabe, entonces él ya directamente lo va a ejecutar bien. Y así, muchachos, es como se generó una cadena un poco más legible en vez de esta maluquera de acá. Y vamos a intencionar el error, ¿no? Vamos a decir que por acá me retorne, en vez del 13, me retorne este número de acá. Entonces, para poder verlo, voy a dejar esto aquí y voy a dejar esto. Bueno, ahí no, ahí, listo. Voy a guardar. Cargó, pum, encontró el error y ahí aparece, ocurrió un error mientras se consultaba el personaje 151.000, bla, 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 bla. Listo, hemos creado un código mucho más bonito, más legible. Y si se dan cuenta, no se continuó el resto de peticiones porque evidentemente pues fue un error y ahí se rompió nuestra cadena de promesas. Hasta ahí llegó nuestro chiste. Esto también tiene muchos sabores, también una forma en que podemos hacer muchas peticiones pero que lleguen en paralelo. Y también existe algo que se implementó en los últimos tiempos, que es como lo máximo en asincronismo, que ya vamos a llegar ahí. Pero pues por ahora es importante que hayan entendido qué fue lo que hicimos acá. Fue reemplazar esto de aquí por esto de acá. ¿A través de qué? A través de puras promesas. Entonces estas funciones voy a dejarlas como error porque no me gustan así. Entonces voy a venir acá. Persona.int, listo ya, ningún problema ahí. Ahora sí, gente, lo que les iba a decir. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que llegaran varios IDs? O sea, queremos 5 IDs y que lleguen todos así, pa, de una, los 5, de tacazo. Eso lo podemos hacer con algo que ya hemos aprendido antes y con una cosita adicional que viene con las promesas, que ya se los voy a enseñar. Entonces, por acá voy a colocar qué pasa si queremos peticiones en paralelo. Para si queremos varias personas que lleguen de una. Por acá, para ejemplificarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer, voy a crear un arreglo de IDs. Ese arreglo de IDs va a tener todos los IDs que yo voy a pedir. Digamos que va a pedir del, no sé, el 23, mentiras, el 20. 20, 21, 22, 23 y 24. Sí, esos son los personajes que yo quiero llamar. Lo que yo voy a hacer ahora, y fíjense bien que esto ya lo supimos hacer, es que por cada uno de estos IDs voy a crear una promesa. ¿Vale? A todo eso les voy a crear una promesa. ¿Cómo? Pues con el método que tenemos acá de obtener personaje por ID. Voy a comentar esto para que no me empiece a generar puras peticiones. Y para hacer eso voy a utilizar, adivinen qué. ¿Recuerdan esa función de arreglos que nos permitía modificar los datos y hacer lo que quisiéramos con ellos? No sé si se acuerdan. El punto map. ¿Cierto? Y se acuerdan que el map funcionaba con una función. Pues obvio. Entonces aquí colocamos función. Y esa función recibe por parámetro cada uno de sus IDs. ¿Cierto? Entonces aquí recibe el ID. Y recordemos que del map lo más importante es lo que retorna, ¿cierto? Lo que retorna es lo que define cuál va a ser el siguiente arreglo. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es que retorne obtener personaje por ID y le va a pasar ese ID. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar otro arreglo, pero ya no es un arreglo de puros IDs, sino que es un arreglo de promesas. Un arreglo lleno de promesas de cada uno de esos. Te voy a colocar acá var promesas. Y lo voy a mostrar para que se den cuenta que no soy un mentiroso. Porque me puedo ser todo menos mentiroso. Entonces, ya ejecuté ahí. Voy a venir por acá. Uy, qué pena. Colocarle esto por acá. Y aquí si se dan cuenta en nuestra consola ya aparece 5. Aparece un arreglo de 5 promesas. ¿Sí ven? Si abrimos, ahí están todas las promesas que ejecutamos. Y ustedes miran, bueno Javier, pero ¿cómo hacemos para sacar todas las promesas de one? O sea, claramente todas ahí, vamos a recorrer una por una y a cada uno le vamos a poner el den. Yo les voy a decir, pues es una buena idea, pero existe algo que se llama promise, que así como funciona el mat.floor y como funciona el JSON y toda esa cuestión, existe también una instancia llamada promise que nos permite acceder a métodos exclusivos de las promesas. Y promise tiene una función que se llama all. Y esa función lo que hace es recibir un arreglo de promesas, que ya lo tenemos. Fíjense bien.
Y cuando ya recibe todo ese arreglo de promesas, lo que podemos hacer es, ¡pum!, aplicar un then. ¿Qué significa el then? Pues si todo salió bien en todas las promesas, o sea, si todas las promesas funcionaron correctamente, entonces yo lo que voy a hacer aquí es ejecutar algo, ¿vale? Como yo le estoy enviando un arreglo de promesas, lo más obvio es que yo vaya a recibir un arreglo de resultados, ¿cierto? Entonces aquí van a estar los personajes. Y por ahora simplemente les voy a mostrar para que me crean. Esto va a ser personajes. Personajes, listo. Y también le puedo aplicar obviamente un catch. Puedo decir, hey, ¿qué pasa? Si algo falló ahí, ¿qué hago? ¿Qué? Pues lo mismo. Venimos acá. Creamos una función que diga algo falló. O podemos recibir de nuevo el ID. ¿Por qué podemos recibir un ID? Porque esas promesas son creadas con obtener personaje. Y obtener personaje, adivinen qué, nos manda un ID cuando algo falla. Entonces aquí en ese catch podemos recibir ese ID y técnicamente decir lo mismo que hemos dicho todo el tiempo. Decir, no se puede obtener personaje con tal ID. Pero eso ya lo tenemos creado, ¿no? Eso lo tenemos por aquí creado como una función llamada onError. Así que lo que podemos hacer acá es ejecutar onError y mandarle el ID. O simplemente colocar aquí onError como ya hemos visto antes. ¿Cierto? Voy a guardar cambios. Y ahí llegaron las 5 promesas. Voy a abrirlas. Y ahí están, gente, los 5 personajes cargados de one. Bien bonitos. Para que se vea mejor los voy a colocar en un table, ya que es un arreglo de objetos. Y ahí están, gente. Nuestros 5 personajes cargados de un solo tacazo. O sea, hay un mamonazo y llegaron todos de una vez. Podemos filtrar y toda la cuestión. Y de nuevo, ¿qué pasa si Javier Collazo se puso chistoso y le cambió el ID aquí a 1 y le puso el ID pra? Guardo y dice ocurrió un error mientras se consultaba el personaje tal. Funciona de maravilla. Obviamente, como pedimos que todas las promesas se ejecutaran, si alguna llega a fallar, pues no va a mostrar ninguna, ¿no? Acá directamente va a saltar el catch y no va a mostrar ni siquiera cualquiera que haya cargado antes. Ya nos va a mostrar el mensaje de error. Entonces ya con esto hemos creado una petición paralela, o sea, hemos pedido varios personajes de una sola vez con promesas. Esto de aquí es necesario o lo utilizamos porque pues por lo general, y lo digo muy en serio, las APIs que son bien hechas nos ahorran este paso. Las APIs que están bien hechas nos permiten a nosotros consultar varios registros colocando las IDs así de una vez, ¿no? Pero eso lo hacemos porque en el caso de que, no sé, ustedes pueden que trabajen en una empresa nueva y esa empresa nueva todavía no tenga implementado eso, entonces ahí sí les va a tocar manejar cosas como estas, ¿no? Pero como les digo, por lo general uno no hace esto, sino que por lo general uno va a la documentación de la API y tiene que tener por lo general esa opción. Por ejemplo aquí, get multiple characters, o sea, tener muchos personajes. Y se dan cuenta, esta API nos permite consiguiente colocar comas en la URL. Podemos pedir varios personajes. Entonces aquí llega el primer personaje, el otro personaje y así sucesivamente. Entonces, como les digo, las APIs por lo general permiten eso, pero van a encontrar algunas que no y ahí sí les va a tocar hacer cosas como esa petición en paralelo. Que si se dan cuenta, pues no es nada del otro mundo. Si ya entienden cómo funcionan las promesas, simplemente fue crear un arreglo, mapearlo a punta de promesas y tirarlas todas a través del promise.all, ¿cierto? Ya que sabemos cómo funcionan las promesas, les voy a dejar una tarea muy interesante. La tengo por aquí escrita. Lo primero que ustedes van a hacer con esto es, primero, van a buscar cómo hacerlo, hacer esto mismo, una petición get con el método fetch de JavaScript. Vale, JavaScript tiene un método que se llama fetch que nos permite efectivamente hacer peticiones a APIs y lo van a poder hacer ya porque lo que hace fetch es regresarnos una promesa. Si ustedes saben cómo funcionan las promesas, entonces ya pueden trabajar con el método fetch. Esto nos da una promesa. Lo segundo que van a hacer ustedes es crearme una página. Venimos aquí, por ejemplo, nuestro index o algo así. Lo que ustedes van a hacer aquí es en esta página o donde quieran, pues obviamente en la página que esté vinculada, van a crearse un input y un botón. Y en el input pues van a colocar cualquier ID
y con el botón pues van a ejecutar la petición. Y cuando ejecuten la petición pues va a aparecer aquí abajo la información básica de ese personaje, que aparezca el nombre, que aparezca el lugar. Si pueden hacer que aparezca la imagen sería brutal, pero lo que en teoría van a hacer es van a hacer algo así como Google. Entonces lo que van a hacer es básicamente eso, van a tener un input, van a colocar un ID, van a darle buscar y que aparezca la información de ese personaje aquí. Que si puede ser la misma API, claro que sí, pueden utilizar la misma API. Yo por aquí tengo una lista de APIs públicas, por si quieren probar otra. Aquí está. Hay APIs de todos, hay de animales, hay de anime, hay de libros, hay de juegos. Hay uno que es de Pokémon que está muy muy bueno. La gente lo utiliza muchísimo para estudiar. Aquí pueden buscar Pokémones y aparece incluso los sprites, que son como las imágenes del juego. Aquí están. Y hay gente que hace videojuegos literalmente solo consumiendo esta API. Ahí está la imagen del Dito. Y pues se dan cuenta, me funciona igual. En vez de colocar Dito pueden colocar Pikachu, supongo. Ahí está. Y ahí le aparece la información de Pikachu. Todos los poderes. Literalmente hay mucha información. Entonces no solo está esa, sino que hay muchas más por revisar. Entonces ahí les voy a dejar la lista ahorita más adelante para que si quieren probar con otra o quieren probar con la misma, no hay problema. Esa sería entonces la tarea, ¿no? Hacer la page con un input y un botón. Y después aparece la info del personaje. Ahora sí, gente, pasemos ahora al último tema, ya para finalizar, ya para cerrar aquí. Y será el tema de asincronismo y será el tema de JavaScript. De la siguiente clase va a ser React.js. Entonces, lo que les voy a explicar es lo último en tendencia, es lo más famosito con respecto a sincronismo, y es el async await, que ha sido como el milagro de todos los programadores con ese tema. El async await pues nos facilita muchísimo el manejo de funciones asíncronas, y para eso pues voy a traerme este ejemplo que teníamos acá. Y les voy a decir cómo podemos hacer esto mismo, pero con async await, y se van a dar cuenta que es súper fácil de hacer. Voy a comentarles esto para que no esté llegando esta petición aquí. Ahora sí, empecemos. Vamos a tener que pasar esto a una función por obligación para poder utilizar el async await. Entonces voy a crear una función, ¿vale? Dejemos por aparte. Esta función se va a llamar obtener personajes. Obtener personajes, ¿listo? Esa va a ser nuestra función. Ahora sí voy a meter esto aquí. Y vamos a darnos cuenta que simplemente hay que revisar bien un par de cositas y ya. Vengo por acá, ahí la agregué. Ya no aparece nada porque pues sí, ya la metimos dentro de la función. Para empezar a utilizar el async await, simplemente hay que identificar qué parte de nuestro código es asíncrono, ¿vale? Entonces, si vemos la primera línea, el arreglo de IDs no tiene nada de asíncrono, simplemente estamos creando un arreglo de IDs. Entonces, cero problema ahí. Esta variable promesas, que es un mapeo técnicamente de este arreglo, tampoco es un método asíncrono porque también se realiza de una vez. Incluso aquí podemos hacer que se vea en una sola línea, creándolo así. ¿Cierto? Ya, mucho mejor. Ahí está. Es un mapeo y ahí quedó. Entonces, lo que es asíncrono de nuestro método es esta parte de acá, ¿vale? El promise.all es esa parte asíncrona. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es llamar todas las promesas de una vez y regresarnos a todos los personajes en un arreglo de resultados, ¿no? Que es lo que recibimos acá. Entonces, esto de aquí es técnicamente lo asíncrono de esa función. Entonces, lo que voy a hacer es separar esto. Voy a comentar esto por ahora. Y como recordamos, esto nos da un arreglo de esas promesas resueltas ya. Entonces lo que voy a hacer por acá es crear un arreglo. Obviamente voy a crear aquí una variable para guardar ese arreglo. ¿Listo? Y ahora sí, como esto de aquí es asíncrono, lo que tenemos que colocar acá es la palabra reservada await. Await lo que significa es como, espérate ahí, espérate tantico, espérate a que esto de aquí termine. Y cuando termine, guárdalo acá en promesas, ¿vale? Eso es lo único que hace el await. Y solo va en esa parte, en esa función o en esa parte del código que es asíncrono,
¿vale? Y estamos diciendo como, hey, espérate aquí, el código literalmente está corriendo. Llega acá y él se espera. Y dice, bueno, voy a esperarle. Y espera que esto termine, que eso se resuelva por completo, ¿vale? Como estamos utilizando la wait aquí, tenemos que indicar que esta función es asíncrona. Para eso, venimos al inicio de la función y escribimos async. Y ya tenemos la mitad de nuestro método asíncrono hecho. Entonces, aquí no voy a llamar promesas, quiero llamar personajes, que no son promesas sino personajes. No sé por qué le puse promesas. Si ahí recibimos es la lista de personajes. Y ahora lo que tenemos que hacer es, por obligación, meter esto dentro de un try catch. Eso sí, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que esto de aquí, este código de aquí, pues es propenso a fallar, ¿no? Recordamos que si mandamos mal un ID, esto falla. Y como eso falla, tenemos que capturar ese error. Así que la única forma de hacerlo es a través de esa estructura try catch. Recordemos que todo lo que dentro del try es lo que se va a probar y lo que es propenso a fallar. Y en caso de que esto falle, pues aquí vamos a ejecutar algo, ¿cierto? Que es ese algo, pues la función onError. Entonces aquí podemos colocar onError y enviarle un ID. ¿Cuál ID? El ID que recibimos acá en el catch. ¿Por qué recibimos un ID en el catch? Ya saben, el método de obtener personaje tiene un reject y el reject nos envía ese ID. Entonces ahí en ese catch lo estaríamos recibiendo y aquí lo estaríamos mostrando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si eso sale bien? Si eso sale bien, entonces hacemos un console.table de personajes, fíjense. Acá adentro. Borramos esto ya no lo necesitamos. Y así ya pasamos de eso que teníamos aquí escrito por fuera a una función asíncrona que se espera a que lleguen todas esas promesas, se resuelvan y ya que todas estén resueltas las mete aquí en personajes y de personajes viene y nos las muestra acá. ¿Cómo probemos eso? ¿Cómo lo corremos? Pues venimos acá y corremos la función obtener personajes, guardo y ahí están los 5 personajes preguntados de una sola vez en paralelo. Entonces, ¿cómo funciona la async await? Como les digo, esto ha sido la solución a todos los problemas con asincronismo. Entonces, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o inquietud, recordemos que este código literalmente se detiene. Este console.table no va a salir hasta que este await termine de llamar o que se terminen todas esas tareas asíncronas de aquí. Y hasta cuando eso termina es cuando tenemos la variable personajes. Y hasta que tenemos variable personajes es que se corre esta línea. Entonces tengamos muy presente que este await literalmente va a dejar esperando. Y que es obligación colocar el async. Y eso es básicamente todo por hoy. Y todo lo que quería explicarles con JavaScript. Recuerden hacer la tarea. También les recuerdo por Discord cómo hacerla. Y por favor les encargo que para la siguiente clase, como ya vamos a empezar React, necesito 3 cosas. Primero, que revisen de nuevo HTML y CSS. Retomen un poquito de cómo funciona eso, algunas etiquetas, que decorar algo, intenten decorar algo. O sea, la idea es que refresquemos de nuevo nuestros conocimientos en HTML y CSS porque se utiliza muchísimo en React. Entonces sí es indispensable. Entonces empezar a familiarizarnos de nuevo con eso. JavaScript, si no entendieron el tema de las promesas, el tema de los callbacks, el tema de los requests, por favor revísenlo cuantas veces sea necesario para que les quede clarito que podemos manejar con eso. También es muy importante cuando vayamos a empezar React. Y revisen de nuevo por favor las terminales, las líneas de comando. Cómo movernos en la línea de comando, cómo correr ciertos códigos. Intenten de nuevo utilizar Git para familiarizarse un poquito con eso. Y por favor se descargan npm para poder descargar y ejecutar el boilerplate, la plantilla de un proyecto de React con npm. Entonces, le dan aquí descargar Node.js con y npm, le dan aquí en este botón y con estos 2 métodos comprueban que haya quedado bien instalado su npm y su Node.js, que nos va a servir bastante. Y ya, eso es todo lo que les pido para la siguiente clase. No olviden hacer la tarea del input. Y eso es todo, muchachos. Sin más preguntas, que estén muy bien y se cuidan. Nos vemos el jueves. ¿Vale?